Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión vamos a estar analizando varios tópicos proféticos. Vamos a estar analizando una entrevista muy interesante con una persona, un pastor que personalmente sigo desde hace mucho tiempo. Lo respeto por su conocimiento y su forma tan clara, concisa y lineal, de explicar lo que es el tema de la escatología. Estoy hablando del pastor José Manuel Sierra. Es un pastor muy preparado, quizá no muy conocido, quizás, lo digo así, porque no lo vemos en la movida y en todas las redes y ese tipo de cosas, pero sí es un pastor que tiene mucho conocimiento y tiene mucho para aportar al cuerpo de Cristo. En este video vamos a estar analizando parte de una entrevista muy interesante donde él habla acerca del falso profeta, habla acerca del arrebatamiento, habla acerca de la inteligencia artificial, habla acerca del papel de Gog y Magog. En fin, mis hermanos, vamos a estar digeriendo esta interesante enseñanza que nos trae nuestro amado pastor José Manuel Sierra. En esta primera parte vamos a ver lo que es quién es el falso profeta y el anticristo. En esta primera parte lo va a tocar este tema interesante, quién es el falso profeta y el anticristo. Así que le invito a verla conmigo. Shalom. Cuando hablamos de falso profeta y anticristo, ¿quién es el falso profeta? Son dos personajes diferentes. Claro, ¿quién es el falso profeta Exacto. y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13. ¿Vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, claro, porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que, bueno, Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia, que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, ¿conoceremos bien 100% este es el anticristo? Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Venga. Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alá Maozín, dice en el arameo, en el texto arameo, Alá Maozín, el Dios de las fortalezas o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de
cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará. Se le describe con 3 animales diferentes. Dice que se menciona al león, se menciona al leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con 4 cabezas. Después vio una bestia, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persas. Los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia. ¿Pero por qué lo representa con 4 cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4 y se repartió en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con 4 cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene, y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás, ¿no? Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. Sí. Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy, muy significativos. Luego hay un dato también muy importante y es cómo intenta, y lo va a conseguir, controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar. Y dice que todos serán marcados con el nombre, con el número de la bestia, para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio, que es lo que alimenta a este chip. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. Imagínate llegar al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar. Quieres comprar comida, no puedes comprar. Quieres poner gasolina, no puedes comprarla. Entonces es un sistema magnífico. Allí llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etcétera. Y es una forma como él va a marcar a los seres humanos, igual que si fueran animales, ¿no? Hay muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, ¿no? Pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles. Es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo. 150 profecías, es decir, que si logra cumplir este personaje 149, pero no cumple con las 150, se descarta automáticamente. No puede ser de la tribu de Leví, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Tiene que nacer en Belén de Judea.
para saber quién era el verdadero Mesías. Este es el falso Mesías, el antimesías, y también hay muchísimos datos para saber quién es. Amén, mis hermanos. En esta segunda parte vamos a conocer también acerca de la inteligencia artificial. Estamos en el siglo XXI, en el primer tercio de este siglo XXI, año 2025, y la inteligencia artificial cada vez más está acaparando todos los aspectos de nuestras vidas. Así que es interesante que hablemos y conozcamos cuál será el papel de la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Así que escuchemos al pastor cómo nos explica acerca de este interesante tema. Escuchemos. Una de las señales de los últimos tiempos es que, y Pablo describe incluso hasta el carácter de los hombres de los últimos tiempos, es que habría inventores de males. La capacidad de la maldad del hombre es ilimitada, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ahora lo que el hombre quiere es crear a un Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Es otra vez todo invertido, ¿no? Por lo tanto, el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, claro que va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. De hecho, cuando en el libro de Apocalipsis dice que el anticristo pone una imagen suya en el templo que habla, bueno, la Biblia nos enseña que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen y pies y no caminan. Pero sin embargo dice que él pone una imagen suya en el templo y habla. Y la gente cuando lo ve, lo adora. Hombre, lo que está bien claro es que no va a poner una estatua como la puso Nabucodonosor en Babilonia, ¿no? Sino que él va a poner probablemente un holograma. Mira, ahora el año que viene se va a dar por primera vez en la historia un matrimonio que nunca se ha dado. Y es una señora que se va a casar con un holograma de esto, ¿no? Un avatar. Sí, una cosa de estas re extraña, que haces así, no está, pero está, ¿no? Entonces, el anticristo va a echar mano de toda la tecnología. De hecho, la tecnología no es buena ni mala, es según el uso que le des. El Internet es maravilloso. Mira, gracias a Internet nos están viendo miles de personas, o millones. Pero, hombre, esto lo puedes utilizar para lo bueno o lo puedes utilizar para lo malo. La dinamita no se inventó para matar a la gente, la dinamita se inventó para otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, el enemigo, como dice la Biblia, que los que son del pecado y de la maldad siempre piensan en cosas malas, y los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, el diablo siempre está maquinando. Y todo lo que él pueda utilizar para alcanzar sus objetivos, lo va a hacer. Yo siempre he dicho que nosotros vemos la televisión, pero la televisión nos ve a nosotros. Yo siempre he dicho que nosotros cogemos un teléfono, un celular, como llaman algunos, y podemos hablar y tal, sí, pero es que el celular también te está escuchando a ti constante y permanentemente, sabe dónde estás 24 horas al día. Y tú hablas un día de vacaciones en Hawái y al luego momento te salen informe de vacaciones en Hawái. Me ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Además lo he hecho a propósito y funciona, sí. Totalmente. Hablemos más de Cristo. Sí. Hablemos más del Señor, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a ver qué es lo que pasa. Interesante, hasta ahora de verdad nos hemos gozado con esta entrevista y la explicación bien clara de nuestro amado pastor José Manuel Sierra. En esta ocasión ahora vamos a hablar de un tema interesante. Digo vamos a hablar, pues quien lo va a hablar es él. Lo que vamos a hacer nosotros es escucharlo, sentarnos a los pies de él como lo hacía Pablo de Gamaliel. En este momento él va a explicar acerca del arrebatamiento. Vemos que es el próximo evento masivo escatológico. Jesús dio señales acerca del regreso de nuestro amado Salvador Yeshua Jesús de Nazaret. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 vemos que Jesús deja una serie de señales, una serie de tópicos que nos van a dar a entender en qué tiempo y momento del escenario profético estamos viviendo. Y pues nuestro amado pastor en esta ocasión nos va a explicar acerca del arrebatamiento. Pasará la iglesia por la gran tribulación, cuándo será el arrebatamiento, quiénes serán el arrebatamiento. Todo esto lo vamos a escuchar en este momento de mano del pastor. Así que disfruta como hasta ahora lo estás haciendo. Hay versículos muy interesantes. Por ejemplo, cuando lo que te citaba antes de 1 Corintios 15, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Metamorfosis es la palabra que aparece, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo pienso que ahí hay una referencia clara a este tema, ¿no? Algunos lo relacionan únicamente con la segunda venida. Pero Jesús dijo, por ejemplo, que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán muriendo en un molino, el molino casero, no el industrial, el grande, la una será tomada, la otra será dejada.
Yo creo que hay muchas referencias en la palabra de Dios de una desaparición masiva de miles, de millones de seres humanos. Y a mí lo que me llama mucho la atención que incluso hoy en día hay predicadores que dicen que el milenio no existe, que es una forma metafórica de hablar de un periodo corto de reinado de Cristo, que el arrebatamiento no existe, que la segunda venida de Cristo no es así como se ha dicho siempre, sino que es diferente. Sí, a mí me llama mucho la atención que son los mismos creyentes los que ponen en tela de juicio lo que enseña la palabra de Dios, por lo cual millones de hermanos nuestros han dado su vida y han muerto crucificados y quemados en las hogueras por defender esas doctrinas, y ahora resulta que nosotros, los más listos de la historia, cuestionamos lo que otros hermanos nuestros fueron capaces de dar la vida por defenderlo hasta la muerte, ¿no? El arrebatamiento yo creo que es tan real como la silla en la que estamos sentados, Eliezer. Lo que pasa es que es algo tan misterioso. Yo recuerdo en mi época, cuando yo me convertí, era joven, que nos ponían películas en las iglesias sobre el arrebatamiento, ¿no? Y soñábamos, ¿no? Y nos asustábamos cuando mirábamos a un lado y no estaba el hermano y decíamos, nos habremos quedado, ¿no? Parece como que eso se ha ido perdiendo, nos hemos entretenido en otras cosas, y es que el enemigo es un experto en entretener a la iglesia, porque ya a los inconversos ya los tiene en la saca, ya los tiene en el bolsillo, ya son de él. Pero entretiene a los jóvenes, entretiene a los creyentes con otras historias, con otras metas, con otros objetivos, y nos olvidamos de que esta es una de las cosas más maravillosas del mundo, ser arrebatados en vida. Yo siempre prediqué durante toda mi vida que yo no iba a morir, era mi anhelo, ¿no? No sé, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero yo no voy a morir, yo voy a ser arrebatado con el Señor. Pero decir esto hoy en día en ciertos ambientes, decir, este tío está loco, ¿cómo que no va a morir? Eso del rapto no existe. Yo digo, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado de un tiempo a esta parte? Bueno, Dios lo sabe, ¿no? Bien, después de haber escuchado esta interesante explicación acerca de lo que es o será el arrebatamiento de la iglesia, vamos a tocar un punto muy importante dentro de la misma línea del arrebatamiento, y es el término todo ojo le verá. ¿Quiénes son esos que le verán? ¿Quiénes no le van a ver? ¿Qué significa cuando la Biblia dice y todo ojo le verá? También el amado pastor nos va a explicar qué quiere decir esto a la luz, como siempre, de las Sagradas Escrituras. Hasta ahora de verdad ha sido muy interesante esta entrevista. Dios bendiga al joven que lo entrevista. Visiten su canal, Eliezer López. Hay muchos temas interesantes en su canal, así que le invito que vayan, le den mucho amor, se suscriban, comenten, porque de verdad, gracias a él, estamos disfrutando de esta entrevista. Vamos a ver qué quiere decir cuando Jesús dice, o cuando la Escritura dice, todo ojo le verá. Shalom. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no podemos interpretar la Biblia con los parámetros del siglo XXI. Pero cualquier pasaje no podemos interpretarlo ni como cristianos, y menos el Antiguo Testamento. Imagínate las barbaridades que yo he tenido que escuchar a veces cuando, por ejemplo, dicen, no, es que hay un texto en Isaías, capítulo 6, el llamamiento de Isaías, donde dicen los serafines, santo, santo, santo es el Señor, y entonces santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Oiga, mire, si usted quiere hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hay miles de versículos mucho mejor que ese. El tema es que en el hebreo no existe el superlativo. Entonces lo que se tiene que hacer es repetir la palabra. Por ejemplo, en nuestra Biblia tenemos un versículo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera por cuanto en ti ha confiado. Oiga, ¿la paz es completa o no es completa? Si es de Cristo es completa. ¿Por qué dicen paz completa? Es que en el hebreo no dice así. En hebreo dice shalom, shalom, paz, paz. Porque no existe superlativo, entonces hay que repetir la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, cuando queremos interpretar un pasaje de la Biblia, sea cual sea, hay que ponernos en el lugar del que lo escribió, en el momento histórico, ver si eso es un hebraísmo, si es una profecía, si es una metáfora. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios y decimos que todo ojo le verá, ¿por qué necesariamente tenemos que decir, no, será por la televisión, será porque hay satélites, será por...? Bueno, eso es lo que nosotros interpretamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo interpretamos lo mismo que va a ocurrir ese día? Que cuando Él venga no será de día ni de noche. ¿Cómo que no va a ser? No, ni de día ni de noche. Es un día que solamente conoce el Señor. No nos cabe en la cabeza. Él dijo, si os he hablado en términos terrenales y no me entendéis, si os hablara en una dimensión espiritual más elevada, no me entenderíais. ¿Cómo es posible que el primer día de la creación Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y hasta el cuarto día no creó el sol? Entonces, ¿cuál era la luz? Primer día, segundo día, tercer día, había luz, pero no había sol, ni luna.
No lo entiendo, claro, no lo entiendes porque tú lo interpretas desde lo que tú conoces, pero es que hay que ponerse al otro lado. Por lo tanto, el de todo ojo lo verá, yo no sé si va a ser por el teléfono, bueno, y el que vive en la selva no verá que Cristo vino, y el que no tiene teléfono, o el que está en un submarino no se enteró que Jesús vino. Yo creo que será algo tan espectacular que no hay forma de poder interpretar con la tecnología y con el conocimiento que tenemos actualmente cómo será el acontecimiento más grandioso de toda la historia de la humanidad que llevamos miles de años esperando cuando Él venga en las nubes, y será algo realmente increíble. Claro, lógicamente los que no creen en el Señor ni leen su palabra dirán que estamos locos, ¿no? Pero bendita la cura, porque esta es la bendita esperanza de la Iglesia. En el momento en el que nosotros no vivamos con la expectativa de que mañana me voy con el Señor, ¿a qué nos estamos dedicando? Yo predico y vivo hoy como si fuera el último día de mi vida, porque hace años me dijeron que me quedaba poco de tiempo de vida y mi vida cambió completamente, y entonces me doy cuenta de que ya no podemos hacer planes a tan largo plazo. A mí esa gente me dice, no, yo tengo la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. A mí me dan miedo, yo digo, como si fueras dueño de tu vida, ¿no? Si ahora salimos de aquí, sabe Dios si esta es la última entrevista o el último programa que hacemos en la vida, ¿no? Por lo tanto, ese día va a ser maravilloso y yo estoy esperando que llegue. Vivo con ese sueño y con esa ilusión. Ahora, mis hermanos y amigos, vamos a escuchar y a deleitarnos con el tema, el papel de Gog y Magog dentro del escenario profético, dentro de la escatología. ¿Cuál es el papel que va a jugar estas naciones? ¿Quiénes son Gog y Magog? ¿En qué parte del escenario profético van a aparecer? ¿Y cuál será su repercusión dentro del escenario profético que estamos viviendo? Es interesantísimo, mis hermanos. Este es un tiempo muy glorioso porque podemos ser esa generación que experimente el arrebatamiento de la iglesia. Le voy a dejar con la explicación, no quiero hablar mucho, para que ustedes se deleiten con la explicación excelente como hasta ahora de nuestro amado pastor José Manuel Sierra. Disfruten de quién es Gog y Magog. A mí esa gente me dice, no, yo tengo la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. A mí me dan miedo, yo digo, como si fueras dueño de tu vida, ¿no? Si ahora salimos de aquí, sabe Dios si esta es la última entrevista o el último programa que hacemos en la vida, ¿no? Por lo tanto, ese día va a ser maravilloso y yo estoy esperando que llegue. Vivo con ese sueño y con esa ilusión. Totalmente. Me encanta escucharte porque me apasiona. Mira, esto es una maravilla, Eliezer. Esto es lo más bonito del mundo. Es lo más bonito. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela siempre me hablaba de Gog y Magog. Oh, sí, claro. De Rusia y China. Ese. Siempre. Uy, ¿qué capítulos has tocado, madre mía? Siempre. Y me hablaba. ¿Te das cuenta? ¿Qué papel tiene? Y siempre que había una noticia de Rusia o de China, sí. ahí saltaba la abuela, siempre tocaba el texto. ¿Tu abuela te hablaba de eso? Siempre. Pregúntale a los chavales hoy en día por Gog y Magog. Muchos dicen, ¿de quién? ¿Te das cuenta de lo que hablaban nuestros antepasados? Totalmente. ¿Te das cuenta de lo que hablaban? Siempre hablaban de la venida del Señor. Claro. Siempre. Nos prepararon para eso. Y no estamos preparando a esta generación claro que no. para la venida del Señor. Claro que no. Por eso quería hablar de este tema también, entre otras cosas, ¿no? Por Dios. Pero, Gog y Magog, ¿qué papel tiene Rusia y China en medio de la venida del Señor? Mira, en esos capítulos que tú has mencionado, ya desde el 36 de Ezequiel es espectacular, porque ahí nos habla del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el cementerio, uno de los cementerios más antiguos del mundo, que está en el Monte de los Olivos, donde los judíos entierran a sus muertos, los que pueden, porque ser enterrado ahí vale muchísimo dinero, porque ellos creen que como el Mesías viene de la parte del Monte de los Olivos, pues serán los primeros en resucitar. Cuando el profeta Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, el Señor le mostró que ese Valle de los Huesos Secos resucitaría. Y dice, háblales, profetízales, para que entre el Espíritu en ellos. Y es como una visión profética de la restauración nacional y espiritual de Eretz Israel. Yo siempre digo Eretz, tierra de Israel, y no Mediná Israel, que es el Estado de Israel, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Para diferenciar una cosa de otra. A partir de ese capítulo en adelante, vemos que Israel, una vez que es restaurado, que ya ha sido restaurado, por lo menos a nivel nacional, mayo del 48, todavía espiritualmente no, todo se va a ir dando de una forma espectacular. Gog, Magog, Mesed y Tubal son lugares y personajes que se mencionan en los capítulos de Ezequiel, y dice que atacará a Israel entrando por el norte, es decir, por los famosos altos del Golán.
que Israel conquistó en el año 67, pero que por ahí entrará una multitud de millones de personas con el objetivo de destruir al pueblo de Israel y con el objetivo de conquistar la ciudad de Jerusalén, que es, como dicen los judíos, el ombligo del mundo, el lugar de donde Dios creó la tierra, ¿no? Por lo tanto, China y Rusia un papel fundamental. Rusia va a atacar a Israel. Rusia ya está en el norte, ya está en Siria. Rusia está como loco por atacar a Israel. ¿Por qué no ha atacado? Porque Dios no se lo ha permitido. Pero que lo va a atacar no te quepa la menor duda. ¿Por qué tiene tantas ganas de atacar a Israel? Porque esto es hay que entender todo esto desde un trasfondo espiritual. Por eso cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión, todos hablan de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, el Estado palestino, que los judíos son buenos, que los otros son malos, pero nadie habla del trasfondo espiritual de todo. Aquí hay un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual, ¿cuál es? Es el mal contra el bien. El que destruya al pueblo de Israel demuestra dos cosas. O que Dios no existe, o que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido. Porque Él ha decidido, Él ha pactado con ese pueblo de que Él lo va a defender y ese pueblo va a caer de rodillas y sí o sí, quieran o no quieran, les guste o no, van a terminar reconociendo y mirando a aquel que traspasaron, es decir, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un conflicto espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de luz. Date cuenta que Israel es el único país de Medio Oriente que tiene otro Dios diferente a los jordanos, a los egipcios, a los iraníes, a los libaneses. Entonces es un país que es una piedra en el zapato. Y aparte de eso, no nos olvidemos de que para el Islam es un insulto. ¿Cómo no podemos con un país tan pequeño que representa el 0,2% de la población mundial? Y es un país que no tiene más de 300 kilómetros de largo. ¿Cómo es posible que no podamos destruir a este pueblo después de 7 guerras? Y ahora otra vez que están en guerra. Bueno, es que Dios está protegiendo a ese pueblo. Dice que Él no se dormirá. El que guarda a Israel no se dormirá, ¿no? Por lo tanto, hay un odio, no solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Porque es el espíritu de Amalek, el que se levantó contra el trono de Dios. Y tendréis conflicto, guerra, de generación en generación. Amalek murió, pero el espíritu de Amalek sigue vivo. Lo tomó Hitler, lo tomarán los enemigos de los últimos tiempos, y el objetivo no es destruir solo al pueblo de Israel. El objetivo es borrar a Dios de la faz de la tierra. Y ya me contarás a mí si alguien puede borrar a Dios de la faz de la tierra. Es una guerra inútil, pero lo siguen intentando. Y cada vez que lo intentan, no solamente pierden, sino que además se demuestra que el Dios que controla la historia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no hay otro Dios fuera de él. Ahora, mis hermanos, les voy a dejar con la cereza del pastel. Quizás la parte más importante de todo el video, y es la pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Es un tema muy interesante porque esto ha dividido opiniones dentro del cuerpo de Cristo. Algunos dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación por ciertos textos bíblicos que atestiguan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Otros también dicen que sí pasaremos por la gran tribulación, también basando su teoría dentro de la misma Biblia, de textos de la Biblia. Otros también dicen que no pasaremos completamente la gran tribulación, sino que a la mitad de la gran tribulación Jesús vendrá a arrebatar a su iglesia. Otros también dicen que sí pasaremos la gran tribulación, pero lo que no pasaremos es la ira de Dios, pues la Biblia dice que Dios nos librará de la ira venidera. En fin, mis hermanos, ya en esta parte final vamos a estar escuchando la explicación del amado pastor José Manuel Sierra acerca del tema ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Los dejo con el tema, disfruten. Que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor. ¿Crees que verá? Muchas cosas sí. Si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis, yo creo, y es mi opinión personal, claro, me llevaría mucho tiempo demostrar contextos bíblicos y todo esto, que yo creo que la iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio. Y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos 3 años y medio, lógicamente lo veremos. Que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará, siempre lo ha hecho. El Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son, entre la luz y las tinieblas. Sellos, que son 7, y trompetas, que son 7 en el Apocalipsis, yo creo que la iglesia las va a experimentar. Ya la segunda parte es otro tema. No hablo tanto de la iglesia, que sí, pero nosotros, ¿está tan cerca como para nosotros poder vivirlo?
Yo le preguntaba eso el otro día al Señor, Eliezer, te lo confieso, con el corazón en la mano. O con la mano en el corazón, mejor con la mano en el corazón, ¿no? Si no estaría muerto. ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver, Señor? Porque por una parte yo digo, wow, llevo 40 años predicando de esto y ahora lo puedo ver. Como cuando yo digo a la gente que viene conmigo a Israel, aquí veis la Biblia, en Europa la leemos, aquí la vemos, ¿no? ¿Hasta dónde me vas a permitir ver? Pero como humano en la carne a veces digo, oh, Señor, guárdame porque no sé si seré capaz de aguantar todo esto sin tu gracia y sin tu misericordia. Aparte tengo un nieto precioso de 1 añito y pienso mucho en él, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pero Dios nos va a dar la fuerza. ¿Hasta dónde vamos a poder ver? No lo sé. Pero la verdad que el horizonte, humanamente hablando, crea mucha preocupación. Sí, porque desde el 2020, no sé si es una sensación solamente mía, desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, yo personalmente he visto una aceleración de los tiempos, el Señor me habló de esto, Claro. increíble, brutal. O sea, hemos pasado una pandemia y 2 guerras que estamos atravesando y otras cosas más que se están levantando y muchos rumores como nunca antes en la historia. No, y ¿sabe lo que pasa? Que, por ejemplo, hoy en día en 1 hora ocurre lo que no ocurrió antes en 1 década. Por ejemplo, lo de la pandemia, lo del marzo del 2020, que ya vamos a hacer 4 años, dentro de poco. Bueno, fue algo brutal. Jamás en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Pero ya lo contamos como aguas que pasaron. Pero es que lo tuvimos que vivir un día y otro día y una semana y otra semana y un mes años. y otro mes. Y yo prediqué durante meses a sillas vacías en la iglesia en Tenerife, ¿no? Que te quiero decir con todo esto que ahí vimos cómo en 1 hora te sale un anuncio en televisión y te dice todo el mundo para adentro y nadie podía salir a la calle. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora sabemos hasta cuándo duró, ¿no? Que te quiero decir de que el mundo es muy cambiante y es que no hay tiempo. Es que hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora, pues le quedarán horas. Le quedarán horas. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen 1 hora. Es decir, mañana yo no sé lo que va a pasar. Pero tantas bombas atómicas, ¿tú crees que nunca nadie las va a utilizar? ¿Nadie va a tener la tentación de apretar el botón? Yo no me lo creo. De hecho, la Biblia habla de que se van a utilizar armas bacteriológicas, químicas, nucleares, cómo se muere la gente por un efecto de estas bombas. Sí, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver, pero estamos viviendo en tiempos muy interesantes, de verdad, muy interesantes. Y acelerados. Esta aceleración nos lleva a un año marcado en una agenda, que es 2030. Oh, sí. Agenda 2030, Sí. que tiene, cuando ves todo lo que implica, todas las declaraciones de intenciones que tienen acerca de todo lo que quieren hacer hasta 2030, da miedo. Sí, sí. ¿Lograrán hacerlo hasta 2030? No lo sé, pero da miedo. Cuando lo lees y lo que hay detrás, da miedo. ¿Crees que estos 10 años son clave para la historia? Yo creo que van a llegar hasta donde Dios les permita llegar. Porque no nos olvidemos que aquí el que manda y el que controla la historia, el que quita y pone es Dios. El hombre puede planificar. Mira, Hitler decía que su tercer Reich iba a durar 1000 años y terminó en un rotundo fracaso y ya de los nazis no queda ni la bandera, ¿no? Que te quiero decir con todo esto de que el hombre puede proponer y creer en muchas cosas, pero Dios es el que controla y el Señor es el que va a permitir que se llegue hasta cierto límite. Y además te voy a decir una cosa, y llegará un momento que Dios dice, hasta aquí has llegado. Porque dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se podría salvar. Por lo tanto, lo bonito de todo esto es que esto no es un caballo desbocado, que no tiene control. No, esto tiene control. Y todo está saliendo según el plan de Dios. Ni más ni menos. Porque aquí ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Por lo tanto, eso es la fuerza y la fe que tenemos de que todo está saliendo según el diseño de Dios. Aunque sea fuerte, pero es así. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí ha sido el video. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado. Y no solamente disfrutado, mis hermanos. Espero que hayan aprendido, que hayan sacado la sustancia. Espero que hayan anotado también los textos bíblicos, pues todo lo que el amado pastor explicaba, lo explicaba basándose en las Escrituras. Y de verdad,
todo este contenido, todo este video. Ha sido interesantísimo hasta ahora. Así que mis hermanos, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Deseo que la bendición del Padre esté sobre ti en el nombre poderoso de Yeshua, Jesús de Nazaret. Te deseo la paz de Cristo. Deseo que crezcas en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá otra vez por nosotros. Así que shalom para tu vida.